Gusto en saludarles nuevamente. Hace algún tiempo que no tenemos la oportunidad de vernos en persona, pero confío que pronto. Estamos orando por esa oportunidad y que podamos dar un abrazo bien rápido. Quería continuar lo que empezamos el mes pasado en el Evangelio según San Juan capítulo 9. Ya vimos los primeros 12 versículos, hoy vamos a ver del 13 en adelante. Y ahí nos vamos a encontrar con las consecuencias de después que el ciego recibió su vista, ¿qué pasó? Cómo los líderes religiosos respondieron a esa señal que Jesús había hecho. Así que vamos a darle lectura a este texto. Antes de leer el texto, quería recordarles de un encuentro que Pablo tuvo para resumir todo lo que él conocía como fariseo de fariseo, eh, eh, estudiante de Gamaliel, líder y conocedor de la palabra de Dios. Dice, yo he escogido no conocer nada excepto a Cristo y a Él crucificado en 1 Corintios 2:2. Es interesante que con todo lo que él sabía, lo más importante era una cosa, Cristo. El mensaje de hoy se titula Una cosa sé. Viene de parte esa declaración de un ciego que ahora veía. Eh, es interesante ver entre alguien que conocía la palabra de Dios muy bien y otro que no la conocía y cómo resumen la cosa a una cosa, a pocas cosas. Pero vamos a leer ahora en primera el Evangelio según San Juan, capítulo 9, los versículos 3 en adelante, pero primero vamos a orar. Padre, es a ti que queremos escuchar tu palabra que tiene el poder para transformar nuestras vidas. Espíritu Santo, usa los labios de este tu siervo y un hombre pecador para proclamar tu verdad y que tus siervos del otro lado de este mensaje puedan oír y recibir tu verdad dirigida por tu presencia. Háblanos ahora, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos 13 en adelante. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirles al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llevaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que había nacido ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él, y él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase a Jesús que era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Que Dios añada su bendición a la lectura y ahora meditación en su palabra. Es interesante, en resumen de los primeros 12 versículos, Jesús se acercó a este hombre ciego
Noten que el texto nos dice que en ningún momento el ciego pidió ver. Fue Jesús que tomó la iniciativa, se acerca a él, respondiendo la pregunta de los discípulos que le habían hecho a Jesús que si él o si sus padres habían pecado. Y asumiendo que la condición de la ceguera de este hombre era resultado del pecado. Y Jesús, se recordarán, le dijo que ni él ni sus padres eran el problema, sino que esta ceguera era para que la gloria de Dios, para que las obras de Dios se fueran manifestadas. Dios usa aún los dolores de este mundo y las circunstancias difíciles para traer honra y gloria a Él. Hoy nos encontramos que ahora no solo los vecinos y los discípulos que estaban con Jesús, sino que ahora los líderes religiosos estaban haciéndole preguntas a este hombre ciego. Y dice aquí, le preguntan cómo es que él había recibido la vista en el versículo 15. Y él le compartió, igual que le había dicho a los vecinos, ahora se lo dice a los líderes religiosos y le dice, ese Jesús me juntó un lodo en los ojos, me mandó a lavarme y consecuentemente ahora veo. Entonces los líderes religiosos hacen una declaración que es interesante. Ese hombre no procede de Dios. No habían visto a Jesús, no habían estado con él cuando él hizo este milagro, no tenían ellos conocimiento de lo que había pasado, sin embargo están haciendo una declaración en contra de Jesús. Después otros incluso estaban diciendo, si no es de Dios, ¿cómo es que puede hacerse esta señal? Y había disensión entre ellos. Hermanos, hay disensión entre las religiones, entre el esfuerzo del ser humano de acercarse a Dios. No llegamos, y no importa todo lo que tú y yo tratemos, nunca vamos a llegar. Por eso las religiones están llenas de listas de cosas que tú y yo tenemos que hacer. Sin embargo, nos olvidamos que la palabra de Dios y lo que es cristianismo es lo que Dios hizo por nosotros. Es la palabra de Dios que nos da instrucciones y nos ayuda a ver que es Dios quien hace el milagro. Consecuentemente, los líderes religiosos ahora en el versículo 17 vuelven a decirle al ciego. Se dirigen al que no tenía ese conocimiento de la palabra de Dios, pero que sí había tenido el encuentro con Jesús, al novato en la fe, y le preguntan, ¿qué dices tú? Y con el poco conocimiento que tenía el ciego, le contesta que es un profeta. A pesar de no conocer la plenitud de quién era Jesús, ya tenía mejor entendimiento que los mismos líderes religiosos. Apunta hacia el hecho de que Jesús, este hombre, era un profeta. ¿Qué cosa es un profeta? Un profeta es alguien que apunta a Dios, que apunta a la palabra de Dios, y es Jesús que vino a apuntar a la palabra y el mensaje y el plan de su Padre Celestial. Es una respuesta incompleta porque no vemos aquí que Jesús también es el Rey, es el Señor y es Dios mismo. Pero ya este ciego que está viendo tiene mejor entendimiento tan simplemente porque tuvo un encuentro con Jesús. Los judíos mismos, los líderes religiosos, ahora no quieren no solo oírlo a él, sino quieren descreditar al ciego y decirle que él no había sido ciego y que en sí no había recibido el milagro. Consecuentemente, ahora buscan a los padres y le hacen la pregunta, ¿es vuestro hijo y no había nacido ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Y los padres le responden, mirando hacia el pasado, es nuestro hijo y había sido ciego. Pero en cuanto al presente, a la realidad actual de cómo él puede ver, en esa parte ellos estaban confusos porque no fue obra de ellos, fue obra de Jesús, de otra persona. Pero le dice ahora una cosa interesante los padres a los líderes religiosos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él
Él hablará por sí mismo. Quiero aprovechar y honrar a nuestros padres hoy que están presentes, honrar la memoria de aquellos que ya han pasado a la presencia del Señor. Recuerdo a mi padre con mucho amor, cariño, y no fue un padre perfecto, pero fue la selección perfecta de mi Padre Celestial para traerme a este mundo y darme la preparación inicial en esta vida para mí. Le doy gracias a Dios por su selección, por mi padre, y hoy lo recuerdo con mucho cariño. Pero una de las cosas que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de equipar a nuestros hijos para que un día, cuando ellos tengan edad, puedan ellos contestar las preguntas que el mundo le va a hacer, aún los líderes religiosos, para que puedan ellos hablar por sí mismos y puedan ellos prepararse en el colegio, en las universidades, en los trabajos futuros, y ellos dar respuesta a su fe y a lo que significa conocer a este Cristo. Los padres contestan, pregúntale a él tiene edad, y parte de la razón que le contestan así porque tenían miedo y no querían ellos pagar por lo que el hijo había hecho. Y también los padres no conocían, no habían tenido ese encuentro con Jesús. Ahora los líderes religiosos en el versículo 24 le contestan y le dan una declaración al ciego. Da gloria a Dios. Hermano, eso está correcto. Y la idea de que no importa lo que nosotros estemos experimentando, podemos reconocer que la gloria le pertenece a Dios. Pero las palabras que salen de los labios de los líderes religiosos, junto con dar gloria a Dios, es que nosotros sabemos. Hermano, cuando tú y yo queremos exaltar mucho lo que nosotros sabemos y no lo que Dios dice, normalmente nos vamos a encontrar con peligro. A no ser que como hizo Pablo, que él diga, yo he escogido saber una sola cosa, y es a Cristo y el crucificado. Es este Cristo prometido en la palabra de Dios y lo que Él hizo por mí, como dice la palabra de Dios. Fíjate que ellos dicen, nosotros sabemos, y rápidamente cuando nos exaltamos nosotros mismos, normalmente viene el problema después. Y es la confusión de estos líderes religiosos. Ahora se nota en la declaración, ese hombre es un pecador. Nuevamente, sin conocerlo, sin haberlo visto, sin haber estado presente, lo están declarando como algo que no es, y ellos con la intención de darle gloria a Dios. El ciego termina el texto diciendo, si es pecador o no, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Hermano, una de las cosas que vemos de este ciego es que lo poco que sabía es que Jesús había hecho una diferencia en su vida. Él había sido ciego y ahora veía. Y esta ceguera física la vamos a ver un poquito más adelante en una ayuda espiritual que Jesús tenía para él también. Pero hoy quiero concluir con la declaración que hace este ciego que ahora ve. Algo cambió mi vida, y ese cambio vino cuando yo me encontré con Jesús, cuando yo oí sus instrucciones y le hice caso y obedecí lo que Él me pidió que yo hiciera. Tú sabes a lo que estoy convencido, que Cristo, que ese Jesús ha cambiado mi vida. Lo que yo era antes, ahora es diferente. ¿Okay? Yo no conozco todos los detalles de cómo es ese Jesús. Yo no conozco todos los detalles de quién es Él. Pero tú sabes lo que sí sé, que ese me ha cambiado mi vida. Y ahora veo cuando antes no podía ver. Una de las cosas que podemos estar convencidos de que cuando tú y yo nos encontremos con Jesús, va a haber un cambio del ayer al presente en preparación para un futuro lleno de bendiciones y lleno de dirección para nosotros ahora y entrando en la eternidad. Lo que sé es una cosa, dice el ciego, que ahora soy diferente a antes de haberme encontrado con Jesús. Y esa es una oportunidad que nadie puede negar,
Podrán decir lo que quieran de ti y de ese que cambió tu vida, que se llama Jesús. Pero nadie puede negar el testimonio de tu realidad y de lo que has cambiado y la dirección nueva que tiene tu vida, el propósito nuevo que tiene tu vida, el plan nuevo que tiene tu vida por tu encuentro con Jesús. Seguiremos viendo este texto el próximo mes, seguiremos estudiando los versículos que siguen. Por hoy termino invitándote a que conozcas más y más ese Cristo que cambia nuestras vidas y que ha hecho el milagro para ti y para mí, y el milagro en la vida de cada creyente. Y que podamos decirle al mundo, mira, yo no tengo todas las respuestas, pero tengo una, que es que Cristo cambió mi vida. Padre, a ti que queremos escuchar tu palabra que hemos podido compartir, tu encuentro con uno que estaba ciego y que posteriormente pudo ya empezar a darte gloria, a pesar de que no te conocía en toda su totalidad, pero ya podía decir, una cosa sé, que ya Él ha cambiado mi vida, ya veo cuando antes no podía ver. Señor, ayúdanos a mirarte más y más, a encontrarnos más y más contigo y dejar que sea tu palabra que nos guíe, nos dé instrucción y que a través de la obediencia a esta tu palabra podamos ver más y más tu mano sobre nosotros y la bendición que procede de obedecerte a ti. Cuida de nosotros y hasta que nos podamos reunir nuevamente, que tu paz y tu verdad, tu Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Señor les bendiga.